y las redes sociales. Aquí estamos, como cada miércoles, para compartir estos temas de interés con la audiencia. Recordándole, también estamos a través del portal magicfm.ipl.edu.do. Y de inmediato en el espacio saludamos al anfitrión de este programa, como cada miércoles, el doctor Miguel Rick Morales. Buenas tardes a todos nuestros seguidores por el ciberespacio y a través de las ondas de Magis 98.3 FM, a través de Magis con la Comunidad, su programa Análisis a la Luz del Derecho, a través del cual llevamos informaciones puntuales sobre aspectos del derecho y sus procedimientos en nuestro país. El día de hoy vamos a abordar el tema muy interesante sobre la libertad condicional. En programas anteriores habíamos abierto la puerta hacia el desarrollo de una serie de programas vinculados al tema. ¿Cuáles derechos le corresponden a las personas que se encuentran privados de libertad? De modo que cualquiera de ellos que estén escuchando nos pudiera estas informaciones arrojarle luz a la situación que están presentando. Y principalmente este primer programa de desglose de esos temas, la libertad condicional, viene a llamarle un poco la atención a ese sector de la sociedad que se encuentra privado de libertad, que quizás a través de ellos, si pueden escucharlo, o de los familiares que estén al pendiente de estas transmisiones, pudieran orientarse. Y este es un programa interesante. El constituyente, a través del artículo 40.16 de la Constitución, establece un parámetro muy interesante respecto a la pena como castigo, o sea, aquello que están padeciendo las personas que se encuentran en calidad de internos en los recintos carcelarios, cumpliendo una pena como castigo por la comisión de uno u otro hecho ilícito. Y el constituyente establece en este artículo que la pena no puede verse como un castigo, sino como un modo de reinserción del condenado a la sociedad. Este razonamiento surge a través de los tiempos en el enfoque del derecho llamado la penología, que es un enfoque de la ciencia de la criminología que aborda el tema del estudio de las penas y su función en el ser humano. En ese tanto, para el año 1764, para dar un poco brevemente una contextualización sobre el tema de las penas, un ilustre filósofo y jurista italiano de nombre César Beccaria, conocido como el Marqués de Beccaria, desarrolla un tratado muy interesante que nosotros, los abogados penalistas, o sea, los abogados que hemos hecho maestrías o estudio de posgrado con especialización en el área de derecho penal y procesal penal, debemos de tenerlo en dominio. Porque al ser la penología o al ser la pena, el estudio de la pena, nuestro enfoque profesional, y también el enfoque de las leyes que tienen que ver con la ley penal, la ley procesal penal, este ilustre aportó a esta ciencia un tratado muy interesante que es sobre el cual se fundamentan muchos preceptos que se encuentran en nuestra Constitución y en las constituciones de muchos países cuando se refiere al tema de la pena. ¿Cuál es el objetivo de la pena? El objetivo de la pena no es simplemente establecer una sanción, establecer un castigo, sino que la pena, además de servir como un aviso al resto de la sociedad, establecer un aviso que si usted incurre en esta conducta, entonces esa conducta es ilegal o va en contra del buen desenvolvimiento de la sociedad, usted está en contra del desenvolvimiento de la sociedad, entonces, o de las buenas costumbres, entonces usted va a ser penado, va a ser sancionado
por la comisión de ese hecho. Porque si no es así, no vamos a vivir en una sociedad ordenada. Si una persona roba y no tiene una forma, y no existe en el Estado una forma de poder identificar a esa persona, identificar ese hecho e identificar ese acto como ilícito y sancionarlo, entonces todo el mundo vamos a hacer lo mismo, todo el mundo vamos a robar, vamos a matar, no va a haber un orden. Es la idea de lo que trato de decir. En ese sentido que César Beccaria fue crítico al tema de la pena de muerte y aportó muchas ideas progresivas en relación a la pena como sanción. No debe ser solamente una sanción, sino que le agregó que la pena debe ser proporcional al delito. Lo hemos visto en algunos preceptos. También agregó que la pena debe de servir para que ese ciudadano que cometió un delito salga, aparte de recibir una sanción, pero salga como un mejor ciudadano y pueda, a través de un cambio de conducta, esa persona pueda volver a reinsertarse en la sociedad como un ser útil. Para él observaba que las cárceles en aquellos tiempos era, como se dice por ahí al lado, un cementerio de hombres vivos. Y eso no podía continuar así, sino que debería el ser humano que viene saliendo de ahí, luego de cumplir con su sanción, debería tener la oportunidad de volver a ser útil en la sociedad. Entonces, por eso que vemos cómo el constituyente asume parte de este tratado y establece que la pena no puede verse como un castigo, sino como un modo de reinserción del condenado a la sociedad. En ese mismo orden de ideas, el marco jurídico sobre el cual se maneja la libertad condicional, la principal la encontramos en la Ley 164 sobre libertad condicional del 14 de octubre de 1980. El legislador en esta ley establece o enfoca la libertad condicional como un medio de prueba. Pero oiga, ¿qué medio de prueba? Como un medio para probar que esa persona que está recluido está recluido en un centro penitenciario ofrece garantías para reinsertarse en la sociedad, para estar nuevamente dentro de la sociedad, cumpliendo con la buena costumbre, participando de la buena costumbre, haciendo las cosas correctas, realizando todo lo que se supone que debe hacer un ciudadano correcto. Entonces, eso es lo que establece la Ley 164 en su numeral primero, en su artículo primero. Habla de la libertad condicional como un beneficio al que tiene acceso un penado para demostrarle a la sociedad que ya fue rehabilitado, que está apto para vivir ya en el conglomerado. Vamos a pasar a analizar eso. Pues se preguntarán, pero ¿cómo un penado, como una persona que ha cumplido o ha cometido un delito, puede estar rehabilitado? ¿De qué manera? ¿Cómo te dice eso? Sí, porque la libertad condicional, para optar por este beneficio, como lo determina la ley, tiene que cumplir con ciertos requisitos y lo vamos a abordar un poco más adelante. Porque para obtener esa libertad condicional no es simplemente con solicitarla ya. Hay requisitos, porque no todo el mundo la puede solicitar. Debe de llegar a reunir esos requisitos para empezar. Hay un requisito primario que debe de reunirlo para comenzar a solicitarlo. La idea es, en el comentario anterior, de que el resto de la ciudadanía que ve a una persona que ha salido, a un penado, o una persona que estuvo interna o recluido en una cárcel, penado, que ya lo condenaron a tantos años, para que la gente entienda. Cuando esa persona usted lo ve en la calle antes de ese tiempo, es porque ha demostrado al sistema y pretende demostrarle a la sociedad que ya él es una persona que ha cambiado. Los requisitos que exige la libertad condicional es como para ciertamente tomarse como que esa persona ya ha probado y ha demostrado que hubo un cambio ideológico de cuando él entró por la comisión del hecho hasta ese momento. Hubo un cambio, hubo una transformación ideológica, hubo una transformación en todo el sentido de la palabra en esa persona. Por eso se encuentra estando en libertad. Un ejemplo, una persona que fue condenado a 20 años, cuando lo vemos que del hecho han pasado 15, han pasado 16, han pasado 13 años,
vemos a esa persona en libertad, quiere decir que esa persona cumplió con los requisitos para poder estar en libertad. Pero lo principal es que al observarlo, entender el resto de la sociedad de que él es un hombre nuevo o es una mujer nueva. Bien, conforme al artículo número 2 de la citada ley, este artículo establece que las personas que han sido privadas de libertad por más de un año de duración son aquellos que tienen acceso a solicitar una libertad condicional. Han sido condenados por más de un año. Este beneficio no es automático, sino que establece la norma que debe de ser promovida por el juez de ejecución, promovida por el condenado o por su defensor o su representante, o promovida por el alcalde o director del establecimiento carcelario o penitenciario que corresponda. El condenado por sí mismo puede gestionarla, puede peticionarla, pero vamos a verle el otro lado de la moneda referente a las acciones realizadas por el mismo condenado. Y son las siguientes. Bueno, los requisitos para que un penado o un condenado pueda solicitar este beneficio de la libertad condicional, conforme a la norma, establece lo siguiente. Primero, que haya cumplido la mitad de la pena impuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona fue condenada a 5, fue condenada a 6, fue condenada a 8, a 10, a 20, debe haber cumplido la primera mitad de esa sanción. De 10 años debe haber cumplido mínimo 5 o 6 años para poder optarla. Si lo condenaron a 7, debe de tener 3 años y medio o 4 para poder solicitarla. Eso es lo primero, haber cumplido la primera mitad de la sanción. Segundo requisito, demostrar hábito de trabajo y que en él se hayan observado conductas intachables en ese recinto carcelario. Aquí interviene lo que yo he clasificado como un conjunto de conductas, aptitudes y logros del condenado durante esa primera mitad de la condena. O sea, un penado tiene 6 años, pero nada más porque cumplió los 6 años no quiere decir que él tenga la libertad para acceder a esa libertad condicional. No, un principal requisito es cumplir la mitad, pero también se va a revisar qué ha hecho ese condenado, qué ha hecho ese penado en el centro penitenciario para probar a nivel de actitud que él ha habido un cambio, que él trabajó y se mejoró, se preparó, se educó, ha colaborado con trabajos sociales, ha cambiado su forma, ya es más cooperativo con relación a la sociedad y su participación en actividades culturales, deportivas, de educación. Otro de los requisitos que se revisa en para esta solicitud, para estar apto, es que se encuentre en capacidad física y psíquica para integrarse a la vida social. O sea, que su estado de recuperación o de rehabilitación se haga evidente para que pueda dar seguridad a las autoridades y a toda la sociedad de que esa persona se va a conducir de manera correcta estando en libertad. O sea, esa persona se ha manejado, se ha permeado de buena cultura, ha estudiado, como lo había mencionado, se dedica al deporte, se dedica a actividades sociales. O sea, que se haga evidente de que en él ha habido un cambio. Otro de los requisitos muy interesante es que, además de los anteriores y parte de los principales, es que haya resarcido o indemnizado el perjuicio que causó su infracción a otras personas. Yo he estado presente en algunas audiencias sobre solicitudes de libertad de condicionales, y una de las principales quejas que tienen las víctimas y la realizan o la canalizan por mediación a sus abogados representantes, las víctimas, es que los penados, los sancionados, en ninguna manera
hacen alusión a un arrepentimiento real y verdadero, que es por medio al cual esas personas se sienten satisfechos y lo perciben del condenado. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que ninguno, he visto casos donde las familias de las víctimas se quejan de que el penado o el condenado en esa audiencia sobre solicitud de libertad condicional en ningún momento expresa un real arrepentimiento en relación al daño que le causó esa familia. Entonces la familia entiende, y una lógica, si se trata de un caso de homicidio, de qué manera va a resarcir ese perjuicio de esa familia. No va a poder volver a traer a la vida a ese familiar muerto. No, pero por lo menos los familiares del muerto quieren escuchar de esa persona un real y verdadero arrepentimiento, que de su expresión y de su forma y de sus ademanes de algo se entienda y se capte así de una manera verdadera y vivaz de que usted está arrepentido de ese acto que terminó con la vida de ese familiar. Si se trata de un tema de asuntos económicos o de objetos físicos reemplazables, entonces se entenderá de que usted debe de resarcir en especie o en dinero el daño económico que usted le provocó a esa persona cuando se trata de tema de sustracciones, vamos a decir, de robo o de cualquier acto vinculado. Entonces así usted puede resarcirle, fue un carro, no, se lo vamos a pagar, fue esto, sí, se lo vamos a pagar. Cuando se trata de homicidio, por lo menos las personas quieren recibir de ese penado que realmente se encuentra arrepentido del hecho que cometió, pero debe de expresarlo de una manera clara, precisa y que sea creíble. Esos son los requisitos principales para poder optar por el procedimiento de libertad condicional. Reiterando, haber cumplido la mitad de la pena, demostrar hábito de trabajo y de conducta intachable en el recinto, en el establecimiento carcelario. O sea, que usted fue penado, pero usted allá fue también a rehabilitarse. Usted puso a disposición su conducta, su actitud y su logro para que en ese tiempo se pueda contabilizar cuál fue el logro que usted hizo. Usted fue condenado a 10 años, ya usted lleva 6 años recluido. ¿Qué usted ha hecho? No, buscar muchos problemas, ha sido trasladado 2 veces, un grupo de quejas, ha sido amonestado, está registrado en algo, ha sido llevado a sitio de escarmiento, de sanción. Usted entiende que usted puede estar en condición de libertad para que sea beneficiario de una libertad condicional. No, se supone que usted debió entrar ahí y reinsertarse o montarse en el carril de los que quieren ser reinsertados nuevamente en la sociedad. Debe de aprovechar el tiempo. Bien, hay una pregunta interesante que la incluí en esta intervención de hoy, y preguntan que si para solicitar una libertad condicional se requiere la asistencia de un abogado en este procedimiento. Inevitablemente, sí, necesita el auxilio de un abogado. Habíamos escuchado que había dicho que un penado puede solicitarla, en efecto, pero un penado tiene limitaciones para movilizarse. No puede salir del recinto. Es difícil hacer salir de ahí una solicitud. Es en esas condiciones que él necesita de la asistencia de un técnico que conozca del derecho, que tenga la libertad de movilizarse, que pueda tramitar un documento, que pueda redactar un documento y que pueda entrevistarse o solicitar la entrevista con quien sea para poder lograr esa diligencia lo mejor posible. Es en esas condiciones de que sí necesitas el acompañamiento de un abogado para realizar estas diligencias. ¿Cuáles documentos ayudarían a un condenado en la solicitud de su libertad condicional? Otra pregunta que nos abordaron y que resulta interesante. De acuerdo a la estrategia que utilice el abogado y a la forma que él se desenvuelva, tratamos de extraer a modo de opinión positiva algunos de los documentos que sirven para sustentar los requisitos que habíamos establecido precedentemente. Y una de ellas es una certificación de no recursos de apelación. Eso se solicita en el distrito judicial a través del área de atención al usuario, donde se certifique que en tu proceso tú no tuviste acceso
o no usaste una de las vías impugnativas para atacar la sentencia que te condenó. Si no fue así, entonces puedes solicitar un certificado de no apelación para ir preparando el grueso de tu expediente de solicitud. Necesitas un garante de amplia solvencia moral y económica. Quiere decir, una persona, un comerciante, una persona, o no sea comerciante, una persona que goce de buena reputación en todo el alrededor, de él se pueda dar buena fe. De eso lo vas a acompañar con una copia de su cédula, una certificación, si él es comerciante, una certificación de impuestos internos sobre el RNC de la compañía o del negocio que él tiene, o en su defecto una copia del registro mercantil de esa empresa, un certificado de no antecedentes penales, que es lo que hablaría de él, de su solvencia moral. Lo primero que va a hablar, mira, esa persona nunca ha tenido conflicto con la ley, es una persona correcta, un comerciante, tiene tantos años trabajando, tiene tantos años con esa empresa, está debidamente organizado. Mientras más organizado y sólido se encuentre esta característica, mucho mejor. También el condenado debe de aportar pruebas de que se ha rehabilitado. Aquí es donde entonces agarramos el toro por los cuernos y establecemos que, como habíamos hablado, de que él debe dar muestra de que ha habido un cambio en su ideología y en su forma. Esas pruebas se sustentan a través de informes de conducta que se realiza en ese mismo centro penal, informe psiquiátrico para ver su condición psicológica y cómo va funcionando su mente, no solamente la conducta, sino cómo va reaccionando su mente en ciertos estudios que se le practican, informe médico para verificar su condición de salud y, lo importante, certificados de estudios. Si se hizo bachiller, un certificado de bachiller. Si realizó una carrera, estando preso. Yo personalmente tengo varios testimonios y fui testigo de personas que fueron promoción mía en la maestría. Un compañero se hizo abogado estando preso, condenado a 20 años en Puerto Plata. Se hizo abogado y aparte de hacerse abogado, se graduó junto conmigo en la promoción de la maestría de Derecho Penal y Procesal Penal. Él siendo un recluido y estuvo en nuestra graduación presente con custodias, pero él estudió, se preparó, hizo un grado, hizo un posgrado, hizo una maestría, una doble maestría junto con nosotros. También certificaciones de estudios técnicos. Hay muchos cursos que se realizan de modalidad virtual, hay otros que se realizan de modalidad presencial, hay organismos que lo brindan y esas certificaciones se van guardando ahí y van formando parte de tu expediente, estudios técnicos, etcétera. También certificaciones de deporte, de pertenecer a algún tipo de agrupación deportiva o algún gremio deportivo ahí dentro, que pueda ofrecer testimonio de que tú en tu tiempo libre también formas parte realiza esos aportes presenciales en deporte y representan celdas, representan esos organismos de reclusión. También necesita una carta de garantía y promesa de trabajo, donde una persona se hace garante de brindarte un empleo para que usted lo tenga como medio lucrativo y de desenvolvimiento económico personal, porque el sistema, aún poniéndote en garantía, ¿verdad?, poniéndote en libertad, el sistema quiere cubrir la mayor parte de los aspectos de la vida de esa persona para que no haya excusa, para que no tenga excusa. Tú vas para la calle en libertad, pero tú vas en libertad y al tú ser una persona de la sociedad, quiere decir que tú debes de tener un desenvolvimiento económico legal, cierto y correcto. Es en esas condiciones de que el sistema se asegura de que tú tengas una propuesta de trabajo. Tú vas para la calle, pero no vas para la calle así, tienes que ir a un trabajo. Debe de proveer una carta de arrepentimiento del condenado. Y miren que habíamos tocado el tema de que algunas víctimas se quejaban de que no escuchaban
ese desglose de sentimientos real y veraz del penado en esas audiencias. Entonces, estas son algunas de las documentaciones que nosotros entendemos. No se limita a este listado. Pueden seguir aportando más que tiendan a robustecer y hablar de esta nueva persona que está intentando reinsertarse en la sociedad y que está reclamando clemencia a los juzgadores. Otro de los temas interesantes, es si al concederse la libertad condicional, un condenado queda totalmente en libertad o queda extinguida la pena como sanción. O sea, que al ponerlo en libertad ya él no tiene que pagar más nada. Ya él cumplió. No es así. La ley establece que la libertad condicional es un beneficio y que constituye una forma especial de cumplir la sanción. Cuando un penado es beneficiario, se le otorga la libertad condicional. Es una libertad donde él va a estar a prueba en la calle, tratando de reinsertarse y que debe de cumplir con una serie de requisitos o parámetros que al violarlo, un organismo que es el encargado de vigilarte, como es el Ministerio Público, tiene la potestad de solicitar al juez de ejecución de la pena que se te revoque ese beneficio que te fue otorgado, y vamos a hablar de eso ahora, que es la parte ya donde vamos a concluir nuestra intervención. Revocación de la libertad condicional. Un penado que se encuentre gozando de este beneficio no está como chivo sin ley en su casa. No está como chivo sin ley en su casa. Quiere decir, el artículo 445 del Código Procesal Penal establece que la libertad condicional puede ser revocada por el incumplimiento injustificado de las condiciones del acuerdo de libertad condicional. O sea, cuando el juez el juez de ejecución de la pena te otorga o te concede la libertad condicional, él va a determinar una serie de condiciones o de medidas cautelares que debe de cumplir ese imputado, ese penado, cuando esté en libertad: abstenerse de consumir sustancia, abstenerse de bebida alcohólica, abstenerse de andar armado, abstenerse de frecuentar sitios de mala reputación, abstenerse de mantener un domicilio claro y totalmente y todo el tiempo informado al juez de ejecución de la pena. Si te vas a mudar de esa localidad, de ese lugar, antes de mudarte tienes que notificarle al juez de ejecución de la pena que te vas a mudar de esta casa a otra, o de este sector a otro, o de esta provincia a otra, para que las cosas estén claras. Tú estás en una libertad a prueba, tú no estás en una libertad total. Cuando se violan cualquiera de los arreglos o de las medidas que ha dispuesto el juez de ejecución de la pena, el Ministerio Público, como organismo de vigilancia y de control, promueve ante el juez de ejecución de la pena que esta libertad condicional sea revocada por el incumplimiento de X cosa, de X parámetros. Ah, no, cayó preso otra vez y le están conociendo una medida de coerción porque lo agarraron con sustancia controlada, o por violencia de género, o por violación a una menor. Tú estás en libertad condicional. Se supone que tú dijiste que tú eres una persona seria, capaz, derecha. Entonces, debe de evitar caer nuevamente en las garras de la justicia, porque eso es sine qua non, como decimos. Eso es sin ningún tipo de duda. Tu libertad condicional se revoca y vuelves a cumplir la parte de la pena que te corresponde. No importa el tiempo que te hayas pasado fuera en libertad. Si tú fuiste condenado a 20 años, a los 11 años conseguiste tu libertad condicional, a un año, 2 años después cometiste un hecho y te la revocan, vas a volver otra vez a reiniciar desde cero y a cumplir ahí dentro. Bueno, hasta aquí la ponencia del día de hoy, para no excedernos. Bueno, señores, esta orientación nos ha traído el doctor Miguel Riz sobre la libertad condicional y cómo, doctor, alguien que tenga ahora mismo tal vez un familiar, alguien cercano que va a cumplir con estos requerimientos para la libertad condicional, ¿cómo puede contactarse con usted para cualquier servicio o orientación legal? Bien, estamos ubicados en la calle Francisco de Rosario Sánchez, número 85, esquina calle Padre Ayala,
edificio Vinicio Mateo Plaza, suite 202, aquí en el centro de San Cristóbal, próximo a la policía. También quisiera aprovechar para invitar a la comunidad de estudiantes de derecho, abogados de recién graduado o cualquier abogado que entienda que necesita orientaciones. Nuestra Academia Jurídica a la Luz del Derecho, este día 25 de febrero estaremos dando inicio a un diplomado especializado en Derecho Procesal Penal. Tendrá una duración de 6 semanas. En cada una de esas semanas vamos a abordar temas interesantes a la ley procesal penal vigente, sectorizado por temas que van avanzando progresivamente y te van reforzando conocimientos anteriores. El primer módulo que inicia es la teoría general del proceso penal, donde vamos a abarcar la parte evolutiva del derecho procesal penal, del procesalismo en República Dominicana. Abordaremos una visión sobre el sistema inquisitorio adversarial anterior, sobre el sistema normal, el moderno, el que abordamos. También vamos a conocer las distintas etapas del proceso penal, las etapas jurisdiccionales, las etapas procesales, la notitia criminis como los actos iniciales del proceso penal. En el segundo módulo abordaremos la teoría del sistema probatorio, la teoría de la prueba como columna vertebral del proceso penal. Vamos a verlo desde sus aspectos conceptuales, su aspecto filosófico, a nivel filosófico jurídico, para que esas personas conozcan que la función vital que tienen las pruebas en todas las etapas del proceso, cómo se aportan, la normativa que la sustenta, por ejemplo, la resolución 3869, que es el manejo de los medios de prueba y ese tipo de cosas. Vamos a abordar otro módulo que es estrategias puntuales de litigación estratégica en cada una de las etapas del proceso, en la medida de coerción, en la audiencia preliminar, en la etapa de juicio, en la etapa de ejecución, y vamos también a tocar la diferencia de esos estilos de litigación que son diferentes a la litigación en los tribunales de la corte, donde se ventilan las vías impugnatorias, que hay abogados que hemos visto, hay abogados que ahí arriba en la corte litigan como si tuvieran una medida de coerción y le niegan los recursos. Otra vía que vamos a abordar, otro módulo que vamos a abordar es las vías impugnativas, que son los recursos de apelación, recursos de oposición, revisión de medida de coerción, recursos de casación. Esos módulos vamos a estar abordándolo en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram, Academia Jurídica a la Luz del Derecho. Está colgado el flyer con todas las informaciones del lugar. Estamos a sus órdenes. Bueno, señores, hasta aquí su espacio. Análisis a la luz del derecho por esta emisora Magis 98.